Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Hoy vamos a hablar no tanto de un atributo de Dios, sino de una acción de Dios. Pero por la envergadura y por la significación de esta acción, es necesario que hablemos de este Jehová Tsidkenu, el Dios de toda justicia. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y sobre todo en un tiempo como el que nosotros estamos atravesando, que es un tiempo donde nada es verdad, sino que estamos envueltos en el relativismo. No importa lo que tú creas, si tú lo crees, está correcto. No importa lo que yo crea, si yo lo creo, eso está bien. Pero cuando nosotros hablamos de Jehová Tsidkenu, estamos hablando del Dios perfecto, del Dios que es verdadero, del Dios que cuando dice una cosa es como Él la dice y es lo que Él dice. Y en este tiempo, amados, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y conocer bien lo que es la palabra de Dios y conocer bien lo que significa cada nombre de Dios, porque la sociedad está corrompida. Porque la sociedad fácilmente nos envuelve con los engaños y las mentiras y falsedades de este tiempo. Por ejemplo, homosexualismo. El homosexualismo está siendo ya aprobado en diversas naciones del mundo. Bodas entre homosexuales están siendo ya legalizadas, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Radicalmente Dios se opone al homosexualismo. Dice que el homosexual no entrará al reino de los cielos. El aborto es aprobado en muchísimos lugares. Vimos ahora cómo se destapó Profamilia a hablar de que tú tienes que ejercer tus derechos y que tus derechos sexuales tú tienes que ejercitarlos. Si tú quieres abortar, tú aborta. Entonces vemos cómo esto puede, siendo opinión pública, saliendo en los medios de comunicación, influir en la vida de muchas personas, de miles de personas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en contra de esta corriente perversa que está arrastrando a miles de jóvenes en este tiempo. Y tenemos que con la palabra de Dios enfrentar lo que es el engaño y la mentira del enemigo. Por eso es tan importante conocer lo que dice el Señor, conocer quién es Él. Y vamos a hablar de ese Dios que es perfecto, del Dios Tsidkenu, que es el Dios de toda justicia. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¡Aleluya! Ese es el Jehová Tsidkenu, Jehová justicia nuestra. Y vamos a ir en el desarrollo de este tema. ¿Por qué justicia nuestra, nuestro Señor?
Lo primero que tenemos que creer lo que vamos a escuchar, porque como dijimos al principio, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no puede contradecirse. Lo que Dios dice es, la carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 4, dice claramente que sea Dios hallado veraz y todo hombre mentiroso. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando el profeta Jeremías da esta profecía de parte del Señor, la da a un pueblo que está dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se queda Israel y el reino del sur Judá. Israel había sido esclavo, oprimido, invadido, primero por los asirios y después por los babilonios. ¿Por qué? Por la maldad de su corazón, porque empezó a creer las mentiras del mundo, la idolatría, la falsedad, y no respetaron la palabra de Dios. Todo lo que era corrupción, homosexualismo, abortos, todo exactamente lo que está pasando en este tiempo que ahora atravesamos, eso pasaba en aquel entonces. Y el Señor tuvo que levantarse y permitir el castigo para Israel, que es la parte del norte. Ahora Jeremías se refiere específicamente a la parte del sur, a Judá. Y como estaban haciendo las mismas cosas que hacía Israel, por las cuales cayó bajo el dominio, bajo el imperio asirio y luego babilonio, el profeta Jeremías se levanta como la voz de Dios a decirle, a suplicarles, arrepiéntanse, a suplicarles, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de creer lo que están creyendo, porque están mal, porque vendrá el castigo de Dios sobre sus vidas si no se arrepienten. Entonces vemos cómo el Señor llama al arrepentimiento, cómo el Señor alumbra el corazón y muestra lo que está mal, lo que está contrario a su palabra. Pero sin embargo, Dios es tan misericordioso y tan bueno que da la promesa de salvación. Y por eso le dice, te enviaré al renuevo justo, te enviaré a Jesucristo, que es el Jehová Sidequeino, porque en él se manifestó la justicia de Dios, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este estudio. Vemos cómo no hay diferencia en el hoy que nosotros vivimos al ayer de estos dos reinos de Israel y de Judá. Está pasando exactamente lo mismo. Y como Jeremías, nosotros los que hablamos la palabra de Dios, somos la voz de Dios, somos los profetas del Dios Altísimo, que tenemos que ir a las personas y mostrarle su pecado, y mostrarle su condición errada, y mostrarle lo mal que están delante de Dios. Pero inmediatamente explicarle cómo hay una promesa de salvación, cómo hay una promesa de restauración si se arrepienten y si se convierten de sus malos caminos. Esta es nuestra responsabilidad. Tenemos un Dios que se duele por el fracaso de sus hijos. Tenemos un Dios que se duele cuando sus hijos andan tras sus propios deseos, tras sus propias creencias. Porque yo creo, porque yo entiendo. Y no están tomando la palabra de Dios como el fundamento de sus vidas, como el norte de sus vidas. Eso le duele al Señor. Y por eso dice, le dijo al pueblo de Israel y de Judá, enviaré al renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Él hablaba del Mesías, amados. Y la única forma de nosotros vivir en seguridad, la única forma de nosotros tener paz es cuando estamos a la luz de la palabra, cuando estamos a cuentas con Dios, alineados a lo que Él dice, no oyendo la voz del mundo, no oyendo las voces agoreras de maldad y de iniquidad,
sino que estamos firmes en la palabra, como el monte de Sión que no se mueve, como esa casa que fue construida sobre la roca, que vino la tempestad y se mantuvo firme, porque le creyó a Dios. Y cuando, amados, nosotros le creemos a Dios desde nuestro corazón, desde nuestras entrañas, podemos escuchar lo que escuchemos y no vamos a fluctuar, porque sabemos que la palabra es una, sabemos que la verdad es una. Sabemos que lo que Dios dice está contenido en las Sagradas Escrituras. Todo lo que salga de ahí no viene de Dios y va a torcer mi vida y va a dañar mi vida y me va a mantener en una inestabilidad, porque solo es verdad lo que el Señor nos habla. Vemos en esta porción que el profeta Jeremías también menciona a David. Y vemos que en ese tiempo, en el tiempo de David, había un reinado justo, porque David era un hombre con un corazón conforme a Dios, porque David amaba al Señor, porque David había entregado su vida para Dios. Pero hacía muchos años que ya Israel y Judá se habían olvidado del reinado de David. Ya ni se acordaban del reinado de David. Pero Dios, que es fiel, Dios que hace memoria y que nunca se olvida, menciona a David y dice que se sentará en el trono de David. Que cuando llegue ese renuevo justo, se sentaría en ese trono de David. El Señor no pasa por alto nuestro pecado. El Señor tiene que detenerse cuando nosotros estamos pecando, ya sea que lo conozcamos y estemos fallando, o ya sea que nunca nos hayamos acercado al Señor como tenemos que acercarnos. De una u otra forma, el Señor está atento, el Señor está pendiente a nuestro pecado, no para destrucción, no para juicio, sino para llamarnos a restauración, para llamarnos a transformación, como mismo hizo con el reino de Judá a través de la profecía del profeta Jeremías. Mostró el pecado, pero le habló cómo enviaría al justo, quien sería la justicia de Israel, la justicia de Judá, por la cual habitarían confiados, que es también nuestra justicia. El Jehová Sidekenu, Jesucristo, la justicia nuestra. El origen de la palabra Sidekenu viene del término hebreo Sedek, que significa derecho, que significa perfecto, que significa sin torcedura, no tiene nada imperfecto. Entonces, cuando hablamos de Jehová Sidekenu, estamos hablando de un Dios que es perfecto, de un Dios que no tiene error, de un Dios que hace todas las cosas justas y que son verdaderas y que son como tienen que ser. Éxodo 9:27 nos enfoca cómo hasta los enemigos de Dios tienen que reconocer su perfección. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. El mismo Faraón vio su maldad. Yo soy impío, yo soy injusto, mas Jehová es el justo, mas Jehová es el perfecto. Entonces, ¿qué significa para nosotros Jehová Sidekenu? Primero, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios perfecto, que nuestro Dios es un Dios que no tiene error, que nuestro Dios es un Dios que camina derecho, que nuestro Dios es un Dios justo, que su palabra es verdadera. Pero nosotros somos imperfectos. Nosotros nos vivimos equivocando. Aunque no querramos, nos vivimos equivocando. A veces hasta sin quererlo fallamos. Nos caemos, le fallamos a Dios. Nosotros somos totalmente imperfectos. Pero Dios, en Deuteronomio 32:4 vemos que es: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él.
es justo y recto. Ese es nuestro Dios. No hay iniquidad en Él. Él es justo, Él es recto, Él es perfecto. Pero la carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, que ni uno de nosotros es justo. Es que no hay un ser humano que sea justo. No lo hay. No hay un ser humano bueno. Todos tenemos una naturaleza mala, una naturaleza dañada. Como decía Pablo, el bien que quiero no lo hago. Hago el mal que no quiero hacer. Porque de nosotros sale lo malo. Porque no hay justicia en nosotros. Nosotros tomamos un recién nacido y vemos aquel recién nacido tan hermoso, tan tierno, tan inocente, pero es pecador. Cuando un bebé grita porque nace al mundo, estamos oyendo un grito de un bebé que está gritando, necesito salvación. Porque ese bebé viene dañado por el pecado, viene contaminado. Ese bebé tampoco es bueno, es malo. Por más bebé que lo veamos, por más inocente que aparente ser. El profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Con cuál medida nos estamos midiendo? Porque muchas veces nos medimos con nuestra propia medida y decimos, wow, qué santa soy. Wow, qué bien me porto. Qué bien son mis reacciones. Cuánta sabiduría tengo. Estoy alineada totalmente con Dios o alineado con Dios. Que llegamos hasta pensar que por las obras que hacemos, que por las cosas que hacemos, estamos santos y somos santos, somos casi perfectos. Quizás no decimos perfecto para como que dejar un poquito. Pero muchos de nosotros llegamos a pensar y a creer que por nuestras propias obras hay justicia en nuestras vidas. Pero claramente el profeta Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, un desecho, un trapo asqueroso. Esa es la justicia nuestra, porque no hay justicia en nosotros, solo uno justo que se llama Jesús de Nazaret. Nada, absolutamente nada, nosotros podemos hacer para obtener esa justicia. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que las recibimos por lo que nosotros podemos hacer. Porque yo me he santificado. Porque yo me he apartado. ¿Qué requisito yo necesito para recibir o para tener o para hacer? Lo que yo haga o deje de hacer. Eso es una mentira del diablo, porque todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Todo lo que nosotros recibimos es por el favor de Dios. Porque somos trapo de inmundicia, porque no merecemos nada, nada. Nosotros merecemos una sola cosa, la muerte. Eso sí merecemos, la muerte eterna. Pero Jesucristo, nuestra justicia, por Él, por su favor, por lo que atravesó, nos regaló la eternidad, nos regaló el poder estar aquí sentado, nos regaló el que yo pudiera estar aquí de pie delante de ustedes. Su gracia y su favor, no nada que yo pueda hacer o dejar de hacer. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amados, somos concebidos en pecado. Nacemos pecadores. Nada bueno hay en nosotros. Y eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque eso nos va a hacer más agradecidos con el Señor. Eso nos va a hacer amar más al Señor. No temerle por miedo, por terror a lo que me pueda hacer.
sino querer obedecerlo y seguirlo por un corazón agradecido, por un corazón que agradezca el favor que Él ha depositado sobre nuestras vidas. Job 25:4 lo dice muy claro. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Vemos a Job queriendo relacionarse con Dios, queriendo acercarse a Dios, pero él mismo ve su inmundicia y dice, pero ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Porque ese era el gran problema. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo yo tengo una relación con Dios siendo Él perfecto, siendo Él santo, santo, santo? ¿Cómo me acerco a Él yo, trapo de inmundicia? ¿Cómo me acerco al Señor? Eso le estaba pasando a Job en ese momento. La palabra de Dios nos enseña que cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, todas las cosas cambiaron. Se rompe la relación con Dios. Hubo un cambio drástico en esa relación con Dios. Y tenemos que entender que aquí sucedieron dos cosas. La primera es el pecado que cometieron ellos, porque fallaron, porque hicieron lo malo. Y este es el pecado por comisión, porque cometieron el delito, porque fallaron e hicieron lo malo. Pero también se registró otro pecado, que es el pecado por omisión. ¿Por qué? Porque fue imposible para ellos cumplir la ley, como lo es para ti y para mí. Por más que querramos, nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a fallar. Y solamente el que cumple la ley al pie de la letra está en perfección. La ley de Dios está escrita. Está escrita. Yo no la puedo cumplir. Yo como ser humano no puedo cumplirla por entero. Y dice la palabra de Dios que el que falla en una cosa es como si fallara en todo. Entonces tenemos registrado aquí dos problemas muy graves para la humanidad. Primero, la necesidad de que se nos perdone el pecado porque violamos la ley de Dios, porque fallamos y hacemos lo que Dios dice que no haga. Pero en segundo lugar, tenemos que resolver el problema de que no podemos cumplir la ley, que es el pecado por omisión. Es lo que yo dejo de hacer que tengo que hacer. ¿Se entiende? Amén. Entonces son dos formas diferentes, dos situaciones que acontecen. Jesucristo en la cruz del Calvario, el único perfecto, el único sin mancha, va a la cruz del Calvario, derrama su sangre en la cruz del Calvario y nos redime y nos perdona nuestros pecados. Y por la sangre que Él derramó, si yo acepto a Jesucristo en mi corazón, yo voy a ser lavada, yo voy a ser limpiada, yo voy a ser perdonada. Pero yo les pregunto, soy perdonada, perfecto, pero no volveré a pecar. Vuelvo y peco. Aunque fui perdonada, voy a volver a pecar, porque soy mala, porque mi naturaleza es pecaminosa. Entonces, había otro problema que resolver. ¿Cómo yo, siendo pecadora, aunque fui perdonada, aunque ya fui salva, porque recibí a Jesucristo en mi corazón, y al partir de esta tierra voy a ir a la eternidad, pero cómo me relaciono con un Dios justo? ¿Cómo hablo delante de un Dios que es perfecto, delante de un Dios que es justo? ¿Cómo me acerco a Él? Yo, trapo de inmundicia, yo, llena de pecado. Entonces, para resolver este problema, es que se levanta Jehová Sidkenu, manifestado en la persona de Jesucristo, y viene a justificar nuestras vidas. Cristo vino a vivir lo que yo tenía que vivir, solo por gracia, solo por amor. La justicia no se determina por el pecado que yo no cometo,
sino que la justicia se determina por la ley que yo no cumplo, por la ley que yo dejo de cumplir. Y esta es la diferencia. Para el primer caso, la sangre de Cristo, el perdón de pecados, nuestra redención. Para el segundo caso, la justificación que Dios nos hizo. Solamente a través de esa justificación que me la pudo dar el único justo, el único que no cometió pecado y que cumplió toda la ley. La ley que yo no cumplí, Él la cumplió. El único que cumplió a la perfección toda la ley de Dios se llamó Jesús de Nazaret. Solo Él lo pudo hacer. La carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se dan cuenta? El que no hace todo lo que dice el libro de la ley es maldito. Oigan bien, si yo no cumplo y no hago todo lo que la ley de Dios me dice, entonces yo tengo una maldición sobre mi vida, yo estoy condenado. Y esa parte no trata de lo que yo hago mal, de la ley que yo violo. Esa parte no trata de lo que yo transgredo de la ley de Dios, sino que habla de lo que yo dejo de hacer que tenía que hacer, porque yo no puedo cumplir la ley por entero. Cuando hablamos de perfección, cuando hablamos de justicia, hablamos de obediencia a la ley. No hablamos de la violación de la ley, sino de la obediencia a la ley, de cómo yo tengo que hacer aquello que la ley dice que yo tengo que hacer. Entonces, en esa imperfección, mientras yo no pueda hacer todo lo que la ley dice que yo tengo que hacer, yo no puedo tener comunión con Dios, porque lo imperfecto no puede acercarse al trono de Dios. Lo que está sucio no puede acercarse al trono de Dios. Lo que es maldito, conforme a la palabra que leímos, no puede acercarse al trono de Dios. Entonces había que buscar una solución. Y la solución, amados, fue Jesús de Nazaret. La solución fue aquel que cumplió la ley a la perfección. Aquel perfecto en toda área, de manera integral, dio su vida en la cruz del Calvario para regalarnos a nosotros la vida eterna, la salvación, pero también para justificarnos. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oigan bien esta parte. El que no conoció pecado, Jesucristo era perfecto, no conoció pecado, pero por ti y por mí se hizo pecado, para que tú y yo pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir que fuésemos hechos justicia de Dios en él? Que se dijera que nosotros cumplimos la ley completa, que nosotros pudimos obedecer la ley completa, que nosotros obedecimos la ley completa. No solamente fuimos perdonados porque se borraron nuestros pecados, sino que por lo que Jesucristo hizo, se ha dicho que nosotros hemos cumplido la ley completa. Nosotros, trapos de inmundicia, pecadores desde el vientre de la madre, por Jesucristo, podemos decir que hemos cumplido toda la ley solo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso en nuestra práctica? Que al venir a la presencia de Dios, el Señor no me ve a mí, porque si me ve a mí me fulmina, porque no puedo estar en la presencia de Dios, sino que el Señor ve a Jesucristo delante de mí.
Jesucristo se para delante de mí y yo detrás de Él. Me representa delante del Padre. Jesucristo me representa delante del Padre Celestial por el poder de su sangre. Entonces yo puedo dirigirme a mi Padre Celestial a través de Jesucristo. Porque mi Padre no está viendo mi maldad, no está viendo mi pecado, sino que está viendo a Jesucristo delante de mí. Mi Padre no está viendo mi incumplimiento de la ley, sino que está viendo que Jesucristo cumplió toda la ley y lo hizo por mí. Me representó para que yo pudiese aparecer delante del Padre con la perfección necesaria para poder llegar delante de Él. Jesucristo imputó su vida perfecta a cada uno de nosotros. Él vivió lo que nosotros teníamos que vivir. Nosotros teníamos que haber cumplido la ley y por el pecado de Adán y Eva jamás pudimos cumplirla. Pero Él la cumplió y nos selló ese cumplimiento en nuestras vidas. Nos imputó, nos dio, nos estableció el cumplimiento de la ley a cada uno de nosotros cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, estaba diciendo, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya tomé el pecado que era de ellos. Pagué por el pecado que ellos tenían que pagar. Y ya cumplí toda la ley para que ellos pudieran estar delante de ti. Por eso es que el profeta Jeremías dice, será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque es en ese momento, consumado es, cuando se hace realidad la manifestación de Jehová Siddekeinu, Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es Jehová Siddekeinu? Es Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador. Es aquel que dio la vida por ti y por mí. Es aquel que perdonó tu pecado y mi pecado. Pero que también nos imputó su perfección. Nos dio su perfección. Nos dio el que Él cumplió toda la ley como si hubiésemos sido nosotros que lo hubiésemos cumplido para poder estar delante de nuestro Padre. Entonces, amados míos, entendiendo esta grandiosa obra que Él hizo por nosotros, entendiendo lo sobrenatural de lo que Él hizo con cada uno de nosotros, ¿qué no debemos nosotros hacer? ¿Qué otra cosa nos queda sino vivir agradecidos? Vivir postrados delante del Padre por lo que Él ha hecho por nosotros. Si el Señor no nos justifica, si el Señor no toma, si Él no toma todos nuestros pecados y los lleva sobre sus hombros, si Él no nos imputa el cumplimiento de la ley, ¿cómo fuera nuestra vida en esta tierra sin relacionarnos con Dios? Porque yo particularmente no puedo entender una vida sin relación con Dios. Yo particularmente no entiendo cómo una persona vive sin una relación cercana con Jesucristo. En un mundo que cada vez se pone peor y peor. En un mundo donde la violencia, la agresividad, el de repente funesto llega a nuestras vidas. ¿Cómo vivir sin el Señor? ¿Cómo vivir sin una relación cercana con Él? Y muchos de nosotros, siendo cristianos, desperdiciamos, menospreciamos esa justificación, porque ni siquiera vamos a la presencia de Dios, ni siquiera tenemos una vida de oración constante, lo cual reflejamos en nuestras conductas y en nuestras acciones. Por eso, amados, en el nombre de Jesús, si algo quiero dejar en sus corazones en esta noche, es que conozcan al Jehová Siddekeinu. Es que puedan entender el gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, pero también justificándonos. También diciendo, ustedes no son imperfectos, ustedes son perfectos. Y poniéndose delante de nosotros, para nosotros poder relacionarnos con nuestro Padre.
y recibir la fortaleza y recibir la misericordia y escuchar su voz para poder caminar en esta tierra como tenemos que hacerlo. ¿A qué nos lleva a conocer a Jehová Siddekeinu? Nos lleva a la santificación. Porque mientras más yo entiendo cómo Jesucristo me ha representado, entonces más yo quiero agradarlo a Él. Y más yo quiero hacer las cosas como Él. Y tiene que llegar el momento que yo me parezca a aquel que me ha representado durante tanto tiempo. Pero amados, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que querer entender lo que es la justificación. Tenemos que decirle, Señor, revélame lo que hiciste en la cruz del Calvario. Revélame esa palabra que estoy escuchando, para que mi vida sea completamente diferente. Conocer al Jehová Siddekeinu nos va a mantener en una vida de agradecimiento en esta tierra, acordándonos que Él volverá, porque Él lo hizo una vez, pero no quedó ahí, amados. Jesucristo vuelve por su iglesia, y ahí estaremos vestidos de incorrupción, y ahí podremos hablar directamente con Él. Y ahí podremos agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, cómo tuvo que sufrir, cómo tuvo que padecer, cómo tuvo que entregar su vida para que tú y yo fuéramos perdonados y fuéramos justificados, declarados inocentes, declarados cumplidores de toda la ley. Y por lo tanto, para que en nuestro transitar en esta tierra pudiésemos relacionarnos con nuestro Creador. No hay que ser perfectos. No tenemos que entender que tenemos que ser perfectos por nosotros mismos. No importa nuestra condición, no importa la condición de nuestro corazón. Lo que tenemos es que acercarnos al Señor, acercarnos a Él como estemos. No importa si estamos en Dios y hemos caído y hemos pecado. Porque muchas veces nosotros llegamos a pensar, pero que caí y mi santidad y yo que estaba santo. Pero si nosotros nos ponemos a la luz de esta palabra, nos vamos a dar cuenta que ni uno hay bueno, que nosotros siempre estamos mal, amados, que solamente por Jesucristo que está delante nuestro, nosotros podemos acercarnos al Padre. Por Jesucristo que nos representa, nosotros podemos relacionarnos con el Padre. Si eres cristiano y has caído, levántate en el nombre de Cristo. Acuérdate que Jehová Siddekeinu te justificó. Solo arrepiéntete, da fruto de no vuelvo a hacer lo que hice. Estamos revestidos de la justicia del Señor. La carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa debe ser nuestra actitud. Saber, entender que estamos revestidos de un nuevo hombre, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. No despreciemos lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. No menospreciemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque solamente entendiendo su gran misericordia, su maravillosa sabiduría, podemos nosotros valorar lo que Él ha hecho. Desde que Jesucristo empezó su caminar en esta tierra, tenía una sola meta: perdonar nuestros pecados, justificar nuestras vidas. Todo fue por nosotros. Todo lo que Él padeció fue por cada uno de nosotros. Vamos a valorarlos. Vamos a entender que nosotros estamos justificados en Jesús. No somos justos, no somos buenos, pero en Él somos justificados. En Él somos declarados cumplidores de la ley. En Él somos declarados redimidos, perdonados.
Todo, amados, por la gracia, todo por el favor que Él le plujo derramar sobre nuestras vidas. Nada que ver con lo que hayamos hecho, todo por Él. Entonces, por amor a Él, vamos a santificarnos y vamos a querer parecernos a aquel que un día nos justificó a costa de un gran dolor. La carta de los Romanos en el capítulo 8, verso 1, dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es importante que lo entendamos. Nos es necesario andar en el Espíritu y no en la carne. Después de haber conocido al Señor, después de haber entendido la obra que tuvo que hacer por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, redimiéndonos y justificándonos, ¿qué nos queda a nosotros? Sino que cada día santificarnos, empezar a andar conforme a la guianza del Espíritu, en toda mansedumbre, en toda humildad, con dominio propio, en gozo, en paciencia, llenos de fe, dando fruto del Espíritu. Y no andando en pleitos, en disensiones, en contiendas, en rebeliones, en rivalidades. Andemos en el Espíritu y no en la carne. Mientras nosotros estemos arrepentidos y cada día tratando de agradar a nuestro Dios, de agradar a aquel que nos justificó, aquel que nos redimió, estaremos revestidos de la justicia de Jehová Siddiqueinu. Romanos 8, verso 30 dice: a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y aquí volvemos y sale el propósito. El Señor un día nos eligió. ¿Por qué? Porque nos predestinó, porque nos señaló con un propósito específico. Entonces, esos que hemos sido señalados, esos que hemos sido apartados, también fuimos justificados. Es decir, fuimos declarados cumplidores de la ley. Jesucristo nos imputó su perfección. Fuimos declarados perfectos. Ustedes se imaginan, usted y yo, declarados perfectos. Aleluya. Y solo por Jesucristo. A los que justificó, o sea, a los que declaró perfectos, a esos llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y el original de glorificó es: a esos también los honró. Y Dios quiere honrar nuestras vidas. Nos perdonó, nos lavó, nos justificó, nos declaró inocentes, nos declaró cumplidores de la ley, nos declaró perfectos, para que nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos separados. Y seremos entonces honrados, seremos entonces exaltados, seremos entonces levantados. Porque les digo como empezamos, porque entonces habremos creído la palabra de Dios y estaremos creyendo lo que Él dice en su palabra y no las cosas que estemos escuchando en este tiempo que es malo, que es perverso. Vamos a ponernos de pie. Padre, cuántas gracias te damos por poder conocer tu palabra. Cuántas gracias, Señor, porque en medio de este presente siglo malo, nosotros hemos sido apartados, hemos sido predestinados con un propósito eterno, con un propósito santo. Señor, nunca tendríamos palabras para agradecerte lo que tú has hecho por nosotros. Nunca tendríamos palabras, oh Dios del cielo, para agradecerte la manera en que Jesucristo asumió nuestros pecados. Llevó sobre sus hombros nuestra maldad. Fue a la cruz del Calvario haciéndose maldición por mi pecado, por nuestros pecados. Nos salvó, nos redimió, pero también haciéndose
el Jehová Sidkenu nos justificó, nos declaró perfectos, nos declaró justos. Y hoy por Él que está delante de nosotros, podemos ir confiadamente ante el trono de tu gracia y saber que de ti recibiremos el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque no hay mayor regalo que podamos recibir. Gracias, Señor, porque nada en el mundo podemos esperar que supere lo que ya hemos recibido. Gracias, Jesús, porque dijiste consumado es. Gracias, Jesús, porque viviste lo que yo tenía que vivir. Pagaste el precio que yo tenía que pagar. La condena que estaba sobre mi vida la pagaste tú. Gracias por y me dijiste, eres inocente, eres perfecta. Tus manos clavadas. Ayúdanos, Señor, a discernirlo y a entenderlo. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.